Ya, nosotros acá hacemos las guías en clase porque tenemos que ir explicando el razonamiento que hay detrás, ¿ya? Sin embargo, igual yo he dejado material así. Siempre quedan y las soluciones algunas veces están explicados algunos pasos y yo dejé una que era paso por paso. Entonces, lo que yo no alcanzo a hacer en la clase, lo dejo escrito, ya a menos que sea algo que quizás sea muy difícil o que no se vaya a preguntar, ¿ya? Pero eso. Así que sí, el paso a paso es más que nada, no tiene tanto sentido si tú lo miras y no entiendes. Ya tienes que tomar atención en las clases y hacer las preguntas en ese momento, ya porque no es como finanzas que tú tiras una fórmula, la reemplazas y sale. Ya es un poquito más complicado. Pero sí, yo puedo dejar lo que no hagamos en clases, lo dejo con paso a paso. Ya en general también depende del tiempo que tenga. Si es que estoy con más tiempo, de hecho creo que dejé una o dos cosas que hice yo, ya que los vamos haciendo así. Pero lo demás está todo hecho en clase, ya así que tienes que estar ahí más que nada atento a las clases que no te conectaste. Recuperar las que no te conectaste o revisarlas de nuevo porque el por qué se ocupa cada cosa tiene una explicación, ya que de repente cuando hacemos cosas con fórmulas es más fácil poner las fórmulas. ¿Se entiende? ¿Sí? Claro, o sea, igual dejamos algunas cosas, pero como es menos mecánico, es difícil. O sea, yo te puedo dejar el paso a paso, pero igual si no escuchaste la explicación, si no entiendes qué está pasando, no te va a servir de mucho, ¿ya? Ahora, sí sirve cuando tú estuviste atento a todos los ejercicios, entendiste y quizás quieres comprobar otro ejercicio que no hicimos. Ahí sí que te serviría, ya, pero así como para entender, es más que nada la interacción de clase, hacer las preguntas, los chicos preguntan, oye, ¿sabes qué? Eso no me quedó claro, ¿por qué hizo eso? Entonces vamos explicando de esa forma, es mucho más fácil de entender. Ya, ya mira, te quiero repasar primero el concepto de función. Oh, hola José, ¿cómo estás? Díganme su duda. Díganme. En eso, profe, en eso del vértice, ¿cierto? De la función cuadrática, el vértice significaba la mayor como expresión de la curva, ¿o no? Sí, la mayor o la menor, dependiendo. Si la curva era así, la mayor, pero Era si la la mayor. curva era así, la menor, dependiendo Ah, de cómo ya. sea. No, Pero pero siempre es máximo mínimo. sí, no, pero es lo máximo, para bien o para mal. Claro, lo máximo o lo mínimo. Claro, lo Ah, ya. máximo arriba y lo máximo abajo. Ya, así que siempre va a ser Ah, máximo. Ya, chiquillos, les voy a repasar el concepto de función, después algo de lineales y algo de cuadrática, ya como un repaso de materia. Primero, el concepto de función es súper importante que lo tengan claro, porque después vamos a ver función exponencial y si no tiene claro, Mario, dígame. Espera, ahí sí. No hay nadie más haciendo videollamadas acá, así que puede que sea, ya. Igual lo estoy grabando, ya, súper. Si a veces pasa eso, lo ven. Me avisa si se queda pegado. Ya. Ya, chiquillos, primero el concepto de función tiene que estar pero súper claro. Si ustedes entienden bien ese concepto, va a dar lo mismo si estás viendo la función lineal, cuadrática, exponencial, la que sea, vas a entender lo que hay que hacer, ¿ya? De hecho, hay funciones que son más fáciles de calcular y otras más difíciles, pero entendiendo el concepto, siempre nos va a ir bien, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener un cierto valor que podríamos llamarle X y que se le aplica una función y se transforma en otro valor que es el que nosotros siempre ponemos en el eje Y, ¿cierto? Entonces, supongamos que mi función es una función lineal que dice, no sé, al X súmale 1, al X súmale 1, ¿cierto? Entonces, si aquí entra el número 3, se le suma 1 y sale el número 4. Si acá entra el número, no sé, 7, se le suma 1, sale el número 8. Si aquí entra el número menos 5,
va a salir el menos 4 y así, ¿cierto? Entonces, la función va a ser siempre la misma idea, independiente de qué tipo de función tengamos, ¿cierto? En este caso era una función súper simple porque era solamente sumar 1, ¿ya? Hay funciones que son un poquito más complicadas, como las lineales, ¿cierto? Donde yo tengo, por ejemplo, no sé, 3x menos 8. Entonces, si entra, no sé, 5, va a ser 3 por 5, 15, menos 8, 7. Si entra el número 6, 3 por 6, 18, menos 8, 10. Y así, ¿cierto? Va a ser un poquito más complicado. Entonces, siempre nosotros vamos a contar con ese concepto de función, que esto es la x, ingresa la función y toma un cierto valor que es la y, ¿ya? Acá adentro puede haber lo que sea, literal, lo que sea, ¿cierto? Cualquier función de números reales. ¿Ya? Por ejemplo, una cuadrática, 2x cuadrado más 3x. También puede ser una cuadrática, ¿cierto? 2x cuadrado más 3x. Entonces, siempre, no sé, número 1, 2 por 1 al cuadrado, 2 más 3 por 1, va a salir el 5. Si entra el número 4, 2 por 16, más 3 por 4, 32 más 12, 44. Va a salir el 44, ¿cierto? Puedo ponerle un negativo, menos 5. 2 por 25, menos 15, el 35. Y etcétera, ¿cierto? Entonces, nosotros, independiente del tipo de función que estemos ocupando, la lógica va a ser siempre la misma, ¿ya? Eso permite que yo pueda graficar funciones distintas en un mismo plano, ¿ya? Ya. Puedo graficar varias funciones en un mismo gráfico porque la lógica es la misma, ¿cierto? Estás cocinando. Ahora, después que terminemos esta semana, vamos a partir con las funciones exponenciales. Por ejemplo, no sé, voy a ponerles un ejemplo. 2 elevado a x. Ahora la función es totalmente distinta, ¿cierto? En vez de hacerle algo directo, la x va a ser la que eleva a este número, ¿cierto? Entonces yo pongo, por ejemplo, el 2, me va a quedar 2 elevado a 2, va a salir el número 4. Si pongo el 4, 2 elevado a 4, va a salir el 16. Si pongo el menos 3, 2 elevado a menos 3, va a salir 1/8 y así. Vamos a tener también distintos valores. Entonces, en la medida que ustedes entiendan bien el concepto de función, que yo tengo un valor, se le aplica una función por alguna determinada razón, ¿cierto? Esa función podía ser la utilidad, la oferta, la demanda, el precio, los seguidores de Instagram, etc. Ustedes ya se dieron cuenta en las guías que hay todas estas opciones de invención, la velocidad, las RPM, etc. ¿Ya? Entonces, tener siempre claro qué es lo que ingresa a la función, ¿ya? Generalmente es un tiempo, ¿cierto? ¿Qué es lo que ingresa? ¿Qué es lo que hace la función en sí? ¿Y qué es lo que sale? ¿Cierto? Esto va a ser mi dominio y esto va a ser mi recorrido, ya así como explicándolo súper simple. Mi dominio son todos los X que pueden entrar, mi recorrido son todos los valores que yo voy a tomar. Ya, entonces, dependiendo del tipo de función, estas cosas son distintas. Recuerden, cuando un problema ocupa solamente una porción de datos, nosotros hablábamos de un dominio que era contextualizado, ¿cierto? Porque no para todos los X se podía sacar. Por ejemplo, cuando me dicen, no sé, que el restaurante estaba abierto de las 8 hasta las 16, entonces mi dominio era de 8 a 16, ¿cierto? Está contextualizado. Entonces, entendiendo esta estructura de la función, cuando yo le hable a usted de dominio contextualizado, usted va a saber, no puedo meter cualquier número a esta función, a esta caja,
solamente algunos, ¿cierto? Y cuando hablamos de recorrido, también entender que no van a salir todos los números, aunque eso nosotros no lo ocupamos tanto. Ya. ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? No, profe, por el momento nada. Ya. ¿Un cassette? Tirando por una ventana. Ya, ¿y de qué era el cassette? Sí. Dice que rompieron un cassette de Chayanne. Ya, vamos a arreglar el cassette de Chayanne. Ya, ahora, chiquillos, en la función lineal, que es la que le costaba al Mario, yo tengo funciones del tipo y igual mx más n, ¿ya? Donde m es la pendiente, m es la pendiente de la función y n le llamamos el coeficiente de posición, ¿ya? La pendiente y el coeficiente de posición. Entonces, vamos a tratar de entender teóricamente de dónde salen estas cosas. Yo quiero jugar con el David. Quiero jugar con el David. Mis plumones están horribles, lo siento. Hoy día me traen tinta, encargué. Así que encontré una librería súper cerca que tenía los plumones. Entonces, esto era mx más n, ¿ya? Vamos a sacar 2 puntos. Ya. Chiquillos. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a trabajar, primero, el coeficiente de posición es donde se intersecta con el eje X. ¿Por qué? Porque si yo tengo, voy a ocupar aquí un pedacito, ¿ya? Yo tengo mi función, que es mx más n, y meto el número 0, porque este es x y este es y, ¿cierto? Aquí está el 0, tanto en x como y. Si yo meto x0, quiero ver qué altura va a tener, qué y va a tener, ¿cierto? Entonces me queda m por 0 más n. Y m por 0, 0. 0 más n, n. Entonces siempre el 0 va a ir con n. Por eso el n es el coeficiente de posición y me dice dónde se cruza. No porque un señor lo inventó, ¿cierto? Sino porque nosotros podemos darnos cuenta de que si metemos 0 a la función, esto que está acá se va a cancelar y me va a quedar solo la n. ¿Ya? Entonces, por eso el coeficiente de posición toca acá. ¿Ya? Ahora, yo quiero saber la pendiente. Ya. La pendiente, chiquillos, yo la voy a calcular como razón entre lo que avanzo en y sobre la razón entre lo que avanzo en x, ¿ya? ¿Cuántos avanzo en y? Voy a ponerle como avance en y sobre lo que avanzo en x. Es razón. ¿Se acuerdan de nivelación cuando hacían las razones y proporciones, cierto? Que el sujeto estaba en razón 3 es a 2. Significaba que por cada 3 que ganaba uno, el otro ganaba 2, ¿cierto? Pero no necesariamente que uno ganaba 3 y el otro 2. ¿Quién gana 3 pesos? Nada. Pero sí que uno era como 3 veces una porción y el otro era 2 veces porción. ¿Ya? Entonces, nosotros podíamos sacar esa razón. ¿Ya? ¿Se recuerdan de eso, chiquillos, de las razones? Yo, profe, me acuerdo poquísimo. Poquísimo, ya. Sí. Ok. Si
sirve harto en general. Ustedes no trabajan, no trabajan con cosas gráficas, pero si llegan a tener que trabajar con cosas gráficas, tienen que saber razón, ¿cierto? Cuando tú configuras la tele en razón 4 o 16:9, bueno, no sé yo la diferencia entre estos dos, las veo iguales. De hecho, no son iguales matemáticamente hablando. No, no son iguales. Sí, 16:9. Claro, esta por 4 es como al cuadrado. Razón 16:9 o razón 1,1, ¿cierto? Cuando yo subo algo a Instagram, tiene que ir en razón 1,1 porque tienen un cuadradito. Y así. Entonces, nosotros en gráfico ocupamos esas razones. ¿Qué significa? Que si tengo una imagen, ¿cierto? Esto va a tener 4 partes y esto va a tener 3 partes. Y si esta foto, por ejemplo, se va a cortar porque tiene que mantener la razón, ¿ya? Ya. Entonces, eso es básicamente la idea de las razones, que nosotros la podemos ocupar en gráfica, en distintas cosas, ¿ya? Ahora acá, respecto de la pendiente, ¿para qué la vamos a ocupar? Vamos a sacar la razón de cuánto avanza en Y versus lo que avanza en X, ¿ya? Entonces, lo que avanza en Y, lo que avanza en Y, vamos a poner avance Y, avance X, ¿ya? Lo que avanzo en Y va a ser ¿qué cosa? Voy a marcarlo aquí con rojo. Lo que avanzo en Y es esto de ahí, ¿cierto? ¿Y cuánto avancé en Y? Avancé I2 menos I1. Eso es lo que yo avancé en Y. Por eso la fórmula de pendiente tiene el I2 menos I1, ¿ya? Y acá, ¿cuánto avancé en X? Eso. Avancé X2 menos X1. Así, ¿ya? Entonces, ¿cómo es mi pendiente? Es cuánto avanzo en Y, según cuánto avanzo en X, va a ser I2 menos I1 partido en X2 menos X1. Y esa es la fórmula para sacar pendiente, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que por cada 1 que yo avanzo en X, perdón, voy a avanzar M en Y, ¿ya? En eso se traduce. Si yo esta fracción la simplifico, me va a quedar la pendiente, ¿cierto? Me va a quedar, por ejemplo, una pendiente 4. ¿Qué significa? Cuando yo avanzo 1 en X, voy a avanzar 4 en Y. O sea, mi función va a ir subiendo de 4 en 4. Si mi pendiente es 2, mi función va a ir subiendo de 2 en 2. Si mi pendiente es menos 5, va a ir bajando de 5 en 5. Ya ustedes lo pueden entender como algo gráfico, que es literalmente la inclinación que esto tiene, ¿ya? O como algo analítico, que es cuánto va a aumentar la función a medida que va aumentando la E, ¿ya? ¿Se entiende eso? Díganme que hay algo que no esté claro. ¿Eso me lo escribiste recién, Mario? Ya, perfecto. Entonces, esa fórmula de pendiente, chiquillos, no sirve de mucho si tú no sabes usarla, que es lo que le decía recién al Mario. Ahora, obviamente tienes que hacer este razonamiento todas las veces, ¿cierto? No vas a dibujar un triangulito, pensar, no. Ocupas la fórmula, ¿ya? Pero entendiendo qué significa. La fórmula de pendiente la saco rápido, el avance en Y partido por el avance en X, ¿ya? Quizás eso cuesta un poquito imaginarse, pero si tú te acuerdas que hablamos de cuánto avanzó, tú decís, ah, claro, estaba yo, no sé, en el 3 y avancé hasta el 8, avancé 5. Por eso hago la resta, ¿ya? Entonces, la fórmula por sí sola, chiquillos, no sirven, pero de nada, de nada. Necesitamos entender, ¿ya? Entonces, la pendiente dijimos que era cómo iba yo subiendo y el coeficiente de posición donde tocaba al eje Y, ¿ya? Ojo, estas dos cosas son totalmente independientes, ¿ya? Puedo tener
tener para un mismo coeficiente de posición infinitas pendientes, ¿cierto? Puedo tener una recta que baje así, una que vaya así, otra así. Puedo tener para este coeficiente de posición distintas pendientes, eso da lo mismo, ¿ya? O al revés, para una misma pendiente, tener distintos coeficientes de posición. Eso no está para nada relacionado. Si yo tengo, por ejemplo, pendiente 2, la recta va a ser más o menos así, ¿ya? No, más para, pero pongámosle que va a ser así. Pero si empieza acá arriba, otro coeficiente de posición, pero con la misma pendiente va a ser una paralela, ¿cierto? Va a ser así paralela. Ya. Entonces, podemos tener distintas combinaciones de pendiente y de coeficiente de posición. Eso no hay, pero ninguna restricción al respecto. La única restricción es que sean números reales. Ya, si no son números reales, no se puede. Y van a ser constantes. Entonces, una vez que yo tengo la pendiente, ¿cierto? Vamos a poner acá la función igual mx más n. Esta era la pendiente, que se calculaba como y2 menos y1 partido en x2 menos x1. Y este es el coeficiente de posición que me marcaba la intersección con el eje y, ¿cierto? Entonces la intersección con el eje y en 0,e. ¿Ya? Esas dos cosas a mí me permiten caracterizar la función completa. ¿Ya? Ahora, si a mí me dan 2 puntos, necesito poder sacar esta ecuación. ¿Ya? Entonces, si me dicen, por ejemplo, recta que pasa por 1,3 y 3,15. Pongámosle esa recta que está ahí, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Lo primero que tengo que hacer, chicos, Mario en especial, que es el que más le costaba, voy a sacar la pendiente, ¿cierto? Entonces saco mi pendiente, que sería y2 menos y1, x2 menos x1. Si necesito marcar, este es el punto 1, entonces x1 y 1, y ese es el punto 2, x2 y 2. Lo pueden rayar todo lo que ustedes quieran, chiquillos. Aquí no hay restricciones como, ay, rayó malo, no, para nada, ¿cierto? Ustedes pueden rayar todo lo que quieran mientras se entienda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a restar las y. 15 menos 3 partido por 3 menos 1. 3 menos 1, ¿ya? Y eso sería 15 menos 3, 12, 3 menos 1, 2, 6. Entonces, mi pendiente es 6. ¿Qué significa eso? Por cada 1 que yo avanzo en el eje X, voy a subir 12 en el eje, ¿cierto? Avanzo 1, subo 12. Como un peldaño de alto 6. O sea, perdón, subo 6. Como un peldaño de alto 6. ¿Cierto? Lo mismo, avanzas 1, sube 6. Avanzas 1, sube 6. Es súper empinado, ¿ya? Fíjate, acá yo subí 2. Del 1 al 3 subí 2. ¿Cuánto subí acá? 3 al 15, 12. 12 por 2, o sea, 6 por 1, ¿ya? Por eso es una raza. Entonces tengo mi pendiente que es 6 y para sacar la ecuación necesito, puedo hacer dos cosas. La primera es ocupar esta fórmula. Puedo ocupar esa fórmula, ¿cierto? Que a i le resto, voy a tomar este punto, la i de un punto, pendiente x menos la x del mismo punto. No puedo tomar esta y y esta x, o esta x y esta y. Tiene que ser del mismo punto. Entonces acá 1 y 3, y la pendiente 6, y ahí yo despejo la y, ¿cierto? 6x menos 6, 6x menos 6 más 3, 6x menos 3.
Y ahí tengo mi ecuación, ¿ya? Ahora, una forma más fácil es decir, oye, pero yo conozco un punto y conozco la pendiente, entonces voy a llamar esta ecuación y voy a reemplazar los valores que yo tengo, cualquiera de esos, con la y con la x acá, porque además tengo la pendiente. Esto es mucho más fácil. Esto es la versión fórmula, ¿cierto? Cuando se hace la fórmula o cuando yo tengo algo como con letras algebraico y no me han dado valores. Pero cuando tengo los valores, lo hago de esa forma, ¿ya? La y en este caso, 3, la m es 6, la x es 1, ¿cierto? XY, 1, 3, 1, 3, más el n que no conozco. Entonces ahí voy a poder sacar el n y con eso ya tengo la ecuación lista, ¿cierto? 3 sería 6 más n, 3 menos 6 va a ser mi n, y eso es menos 3. Entonces, yo ya tengo la m, tengo la n, entonces para hacer mi ecuación simplemente pongo y igual mx más n. 6x más n menos 3. Ya queda. ¿Ya? ¿Queda claro, Mario? Sí, profe. La verdad siento que lo Ya. sabía, pero no me acordaba, pero sí, sí, ya, sí me acordé. Entonces, un ejercicio peludo, al tiro. Déjame buscar uno más o menos difícil. Ya vamos a hacer uno de la guía 1, ¿ya? Igual después cuando tú lo repases, como ya quizás si te fue, no sé cómo te fue en la prueba de cuadratura, porque recién estoy empezando a revisarla y quería tenerlas todas revisadas hoy día, pero me quedé dormida, fallé. Así que, pero ahí vamos después. Ahora, esto cuando tú lo estudias de nuevo ya te va a quedar más claro, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el número 4 y de ahí vamos a hacer uno de vértice para el FOSS. Estaba con dudas del vértice, ¿ya? Si gustan ustedes, me pueden mandar ejercicios para el viernes. Quiero que hagamos este ejercicio, no lo entendí, entonces yo preparo exactamente la explicación de ese ejercicio, ¿ya? Ya, tenemos esta función que me dicen Profe, que... profe, a mí igual me complicó harto, o sea que no supe qué hacer, por eso el de la prueba el 4, pero no sé si podremos hacerlo Eso. como es, no Vamos a están hacer este revisados aún. rapidito y vemos, o sea, no te puedo dar exactamente el de la prueba, ¿ya? Pero algo parecido, ¿ya? Pero no hay problema. Por Porque último, si es parece que no que, alcanza, ¿cómo? porque Dime. parece que ahí se creaba la forma, la verdad no supe hacerlo, no, pero no es Sí, lo que pasa es importante si que, es, pues, si a lo mejor el viernes es más cómodo, no sé. sí, no, el viernes podemos hacer como en detalle eso. Y ahora que quiero que terminemos de ver esto y el vértice. Y el viernes hacemos eso, Sí, ¿ya? Porque ahí había sí, varios métodos. no hay Ya problema. mostré uno, pero los videos mostraban otro. O sea, ahí uno puede decir, ¿cómo se hace? Ya, pero también eso también está en las cosas difíciles que hay que, ¿ya? Ya. Tenemos esta que es Sí, sí. 3x más 6 menos 6x, 3x más 6 menos 6x modela las utilidades de una empresa. Estas son utilidades, ¿cierto? En millones, utilidades en millones de pesos de una empresa donde X es el tiempo en años desde inicios de 2012. ¿Ya? Entonces, empezaron a medir en 2012. Mario, este ejercicio es como bien completo. Ya tiene hartos detalles, por eso lo elegí. ¿Ya? Entonces, nos tiran una gráfica que se ve más o menos así. La voy a hacer chiquitita para alcanzar a trabajar acá. Entonces, tenemos una gráfica que se ve así. ¿Ya? Y me dicen que escriba el nombre de la variable indicando la unidad de medida. Entonces, acá tengo la X, que son los años
desde 2012 y acá tengo la f de x, que son las utilidades, que está en millones de pesos. Perfecto. ¿Ya? Ahora, fíjate que un detalle, la función no viene lista, ¿cierto? Ahí ya hay como un obstáculo que de confundir, porque la función yo estaba acostumbrada que era mx más n, pero ahí no dice eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? X más 6 menos 6. 3 por x, 3x, 6 por 3, 18, menos 6x, ¿cierto? Expando y después saco términos semejantes. 3 menos 6, menos 3x, y el 18 quedó tal cual. Ahí tengo mi función, fíjate. Así como estaba, nada hacía presagiar que sería pendiente negativa y resultó con pendiente negativa. Y podemos verlo en el... ¿Ya? Profe, No sé. Dígame. me espera porque lo que pasa es que no sé si yo me quedé pegado o se quedó pegado usted. Ya, pero deja reiniciar esto. Ya. Silencio, niña. ¿Ahí sí? ¿O no? Sí. O sea, a Ya. ver. No, aún no. No, a ver, lo voy a reiniciar yo. ¿Aún no? Ya, vale. Voy a copiar acá yo por mientras. Ya. Estamos esperando al compañero. Pues además del vértice y de cómo sacar la función tiene, o sea, el vértice, ¿tienes dudas? ¿O solamente queríais confirmar eso? Ya, profe, ahí sí. ¿Ahí sí? Ya, qué Sí. rápido. Súper. Entonces, nos quedó menos 3x más 18 porque venía de otra forma. Ya, entonces la dejamos así. Y me hacen una serie de preguntas. Las preguntas, si tú entiendes bien cómo va la función, no son difíciles. Entonces, tú sabes que esto parte con altas utilidades y va bajando, ¿cierto? Fíjate, ¿dónde parte? ¿Cuál es el coeficiente de posición ahí, Mari? El de posición vendría siendo el 18, ¿dónde parte? Exacto. Entonces, esto tú ya sabes que parte en 18. O sea, esto era años desde inicios del 2012 y parte en 18, o sea, tú ya sabes al tiro que inicios 2012 tuvo 18 millones de utilidades. ¿Cierto? Tú ya lo sabes solamente con mirar esto, ¿ya? ¿Qué está pasando? De hecho, acá decía, determine e interprete f de 0. Déjame ver un detallito. Claro. Entonces, ¿qué significa? Que esto voy a poner acá, me decían que tenía que poner el punto. 0,18. Entonces, ¿qué significa la A? A, f de 0, tal como tú me dijiste, 18. ¿Qué significa? Al comienzo, la empresa tenía 18 millones de utilidad, ¿cierto? Esto podría ser a inicios del 2012, porque no ha pasado nada. Entonces, 18 millones de utilidad. Perfecto. ¿Ya? Pregunta. ¿Cuándo la empresa deja de tener utilidades? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Fíjate. Ya yo no tengo que buscar la pendiente ni algún punto específico, no.
o sea, ni sacar cosas así como entre medio, pero me dicen cuándo deja de tener utilidades. ¿Cuándo deja de tener utilidades, dime tú, en la vida? ¿Cómo, profe, en este caso, cómo lo pregunta? ¿En base a qué? Ya, me preguntan, la pregunta es súper simple. ¿Cuándo la empresa deja de tener utilidades? O sea, no quiero que me calcules, sino que me digas cuándo una empresa no tiene utilidades. ¿Cuándo Ah, es cuando deja de cuándo? vender. O sea, cuando deja de vender. No necesariamente. Utilidades. Recuerda que las utilidades, yo puedo vender todo, pero no ganar nada. ¿Cierto? Pero la utilidad, ¿cierto? Es cuánto estoy ganando. ¿Cuándo, ¿Cuánto gano yo cuando dejo de tener, cuando no tengo utilidad? El 100%. No, pues. Mi pregunta es, estamos hablando de ganancia, esto te habla de la utilidad, o ganancia, como quieras llamarle, ganancia, utilidad, ¿ya? Acá, en este momento tuvieron 18 millones de utilidad, ¿ya? Pongámosle, ya, en el año 1 tuvieron 15 millones de utilidad, ¿ya? ¿Cómo me doy cuenta yo cuando no tengo utilidad? ¿Qué me pasa en la vida? En la vida, a ver. La vida, suponte que tú compraste, no sé, compraste 10 lucas en un producto, lo fuiste a vender y lo vendiste en 10 lucas. ¿Cuánto ganaste? Nada, Nada. nada. Entonces, ¿cuál fue tu utilidad? Cero. Sí. ¿Ya? Por eso te hago una pregunta así como de la vida, ni siquiera es como, o sea, Ok. obvio que es matemática, pero sí, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cuándo la empresa deja de tener utilidades? Cuando su utilidad es cuánto? Cuando su utilidad viene siendo 18 millones. No, pues ahí tiene utilidad, pues, está ganando Ah, 18 millones, ganan a los 15. 18 millones. A los 15 tampoco porque ganan 15. Cuando yo no tengo utilidad, ¿cuánto gano? No sé qué me pasa, como que no estoy reaccionando. 18. No, po, porque ya tienen los No, 18. pues gané 18 millones, que quiero ese Sí. negocio. 18 millones. Cuando tú no tienes utilidades, cuando sales para atrás con el negocio, básicamente eso. ¿Cuánto ganas cuando no tienes utilidades, no tienes ganancias? ¿Cuánto ganaste? ¿Cuánto? Oh, como que me perdí, no sé qué onda me pasa. Ya, no, pero olvida el ejercicio. Te estoy haciendo una pregunta de la vida. Así como, 3 millones, ¿no? O sea, el costo. no, o sea, si ustedes consideran que tener 3 millones no es ganar, o sea, por favor, llévenme a ese negocio. Quiero ese negocio cuando tú no ganas plata, cuando tú no tienes utilidades. ¿Cuánto ganas realmente? Nada, cero. Nada, Nada, cero. cero, esto, ¿cierto? Cero. No ganas, ¿cierto? Porque no tienes utilidad. Entonces, en cualquiera de estos puntos de acá, la empresa sí tiene utilidades, porque gana algún monto, puede ser 15, 12, no sé, 1 millón, no sé, 10 pesos, qué sé yo, pero gana. En cambio, acá la Profe, utilidad es cero. Dígame. profe, me volví a quedar pegado, de nuevo lo voy a reiniciar. Perdón. Ya, bueno. Ya, entonces en Es este que caso la utilidad es cero. Cero. Ya, porque yo no gano ni pierdo. Cuando yo paso para acá, la utilidad es negativa. ¿Por qué? Gasté más de lo que vendí. Entonces, o sea, no sé, pues yo compré, ponte tú, compré mascarillas a 5 lucas cada una y mañana se acaba el coronavirus y nadie tiene que usar mascarilla y me quedo con todas las mascarillas y las tengo que hacer más baratas. Entonces, yo puedo tener utilidad negativa. Ya puedo tener utilidad negativa, cero o positiva. ¿Ya? ¿Se salió el Mario, no? no, ahora estoy aquí. ¿Ahora está aquí? Hola, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde metiste álgebra? Pues se escucha toda tu conversación.
Ahí volví. ¿Sí o no? Ahí volví. Sí, La conversación del José me botó. Ya. ¿Me escuchas bien, Mario? sí, todo bien. Ya, perfecto. Como que contestó el teléfono el José y murió mi celular. Ya. Entonces, dijimos que acá veníamos con una utilidad positiva, pero acá la utilidad es cero. O sea, no tuvieron ganancias ni pérdidas, ¿cierto? En cambio, acá la utilidad después pasa a ser negativa. Ya, la utilidad es negativa. Vamos a buscar entonces cuándo es el punto, cállate, en que la empresa deja de tener utilidades, ¿ya? Por lo tanto, tengo que buscar cuándo. La utilidad es cero, ¿cierto? Porque ahí me preguntaron cuándo la empresa deja de tener utilidades, por lo tanto, cuándo la función de utilidad me da cero. Me podrían haber preguntado cuándo la utilidad era 7 y aquí en vez de 0 pongo 7. Me podrían haber preguntado cuándo pierde 3 millones y aquí habría sido menos 3, ¿cierto? Entonces, ahí dependiendo de lo que a usted le pidan, es lo que pone en esta ecuación, ¿ya? Ya, rápido. Entonces, en este caso puntual, quiero ver cuándo, ¿qué pasó? Recuerda la representación de la caja, ¿cierto? En un cierto tiempo se calculó la utilidad y la utilidad me salió 0, ¿cierto? Se calcula la utilidad y me sale 0. Entonces tengo que buscar cuándo, qué X yo le meto a esta caja y me sale 0, ¿ya? Por eso es importante que entiendas la función como un procedimiento, como un proceso, como una cajita que le hace algo a un número, ¿ya? Porque si entiendes esta representación, puedes llevarlo a problemas de la vida, ¿ya? Entonces, en un cierto año que no conocemos, la utilidad salió 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar para qué X el menos 3X más 18 vale 0, ¿ya? Entonces, esa era mi función de utilidad y quiero que valga 0. Voy a pasar la X para allá. 18, 3X, para que me quede positivo, ¿cierto? Y paso este dividiendo, 18 en 3, 6 es X. ¿Qué significa eso? Que a los 6 años la empresa se quedó sin utilidad, ¿cierto? Desde el año 0 hasta el 6, la empresa tuvo utilidades, pero fueron bajando, ¿ya? Pero en el año 6 ya la empresa no tuvo más utilidad, ¿sí? ¿Te queda claro eso, Mario? Sí, profe, sí, sí, lo que pasa es que lo de delante no, como que no lo pensé bien, entonces sí me quedó claro. Ya, entonces ahí tenemos el número 6, ¿ya? Ahora, fíjate en otro detalle. El B es el C, me decían, cuando la empresa deja de tener utilidades. Si tú pones en el año 6, no está bien. ¿Por qué? Porque aquí está la otra pillería, que eran años desde 2012. O sea, X igual 1 significaba fin de 2012. Vamos a ponerlo así. Como fin de 2012 o inicio de 2013. También podríamos ponerle como inicio 2013. X igual a 2, inicio 2014. Y así, ¿cierto? Hasta X igual a 6, que es inicio 2012 más 6, inicio 18. Ya, eso también es importante. Ver cómo te lo definen y ponerlo de la misma manera. Entonces, respuesta a inicios de 2018, la empresa deja de tener utilidad. ¿Ya? Porque esto va bajando y en el año 6 ya no tengo más utilidad y me quedé en 0. Y después, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar a la empresa ya más adelante? ¿Cómo van a hacer va a tener ganancias o no? No, después ya no tiene ganancias. Después del 2018 ya no tiene. Ya, ¿y qué es lo que le pasa? ¿Qué tiene? Pérdidas. Pérdidas, ¿cierto? Y va a quedar
va a quebrar, básicamente. Si sigue así va a quebrar, ¿cierto? Porque va a tener pérdida, pérdida, pérdida. Lo que no significa, ojo, que no significa que no esté activa o que no esté vendiendo, ¿cierto? Puede estar vendiendo, pero con pérdida, ¿ya? Así que, ojo ahí con el concepto de utilidad. El concepto de utilidad no es la venta es el ingreso, ¿ya? Pero hay un ingreso y un costo. Entonces, de acuerdo a la resta de esos dos va a ser la utilidad, cuánto es la ganancia que yo dejo, ¿ya? Entonces, ahí me quedó utilidad cero, quedó como calzada la empresa, ¿ya? Y va a bajar. Y la pregunta D me dice, determine e interprete el valor de la pendiente. En este caso, permiso, ¿no? Ya, venía cosiendo lentejas. En este caso, la pendiente es menos 3, ¿cierto? La pendiente es menos 3, ¿ya? ¿Qué significa en este contexto que sea menos 3, Mari? ¿Qué significa que sea menos 3? Puedes mirar que entre el año 0 y el 1 bajó de 18 a 15 la utilidad. Que en este caso, es que, o sea, no sé si es muy simple, pero es que simplemente va disminuyendo cada 3. Ya, eso lo entendiste. Pero ¿cómo lo dices bien? ¿Qué es lo que va disminuyendo y de cuánto? ¿Y cada cuánto tiempo? Que la empresa cada año va disminuyendo 3 millones en sus utilidades. Exacto, exactamente, ¿cierto? El menos 3, ¿qué significa? Que va disminuyendo, ¿cierto? Y la pendiente me dice cuánto disminuye por 1, por una unidad de X. Entonces, ¿qué significa? Por cada, ¿qué es lo que son las X? Años. Entonces, por cada año, ¿cierto? Porque el X va en años. Entonces, por cada año, la utilidad disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque es negativo y vemos que va bajando, va disminuyendo. ¿Y disminuye cuánto? 3 millones de pesos. Porque acuérdate que las utilidades estaban en millones. Entonces, A menos 3 significa que por cada año que transcurre, la utilidad de la empresa va a disminuir en 3 millones. ¿Ya? Entonces, con eso tú puedes interpretar la pendiente y esto es de acuerdo a lo que te están diciendo acá. Entonces, tú tienes que fijarte bien. ¿De qué te están preguntando? ¿Qué es la función que te piden? Interpretarlo en base a eso. Ya no hay una forma como que sea la correcta, o sea, obviamente la correcta es hacer ordenado, ¿cierto? Por cada uno que avanza X, el Y aumenta tanto, disminuye tanto, y le cambiarás por los nombres que corresponden, ¿ya? Pero básicamente es fijarte en las condiciones de tu problema. Ya no me acuerdo exactamente en qué te equivocaste en la prueba, pero sí, pues, sí me acuerdo que había como cosas así no explicadas bien, ¿cierto? Entonces tienes que fijarte bien y ver cómo lo hace, cómo lo hace. Me caí de nuevo. Ya, entonces, eso, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya, súper. Entonces, con harto ojo, Mario, repásalo porque no es difícil, no es más difícil que la cuadrática, ¿ya? Así que con harto ojo ahí porque lo clave acá es saber interpretar y poner en cada ejercicio que tú sepas qué significa, cuál es la pendiente y qué significa, cuál es el coeficiente de posición y qué significa. Ya, eso tú siempre tienes que saber. La pendiente es cómo va bajando o cómo va subiendo la función y que de acuerdo a lo que sea, tú lo vas a expresar, en este caso la utilidad es ciertos millones, y el coeficiente de posición es al inicio, ¿cierto? Que puede ser
o tienes que ver ahí que, de acuerdo al problema que te estén diciendo, ¿ya? ¿Dudas, chiquillos? No, profe, ahora sí me quedó claro. No, ya. Entonces revisa la prueba. Trata de hacer la misma prueba, de revisarla, quizás pedir, no sé, preguntarle a algún compañero que le haya ido bien, y revisar ahí en qué fue que te equivocaste, ¿ya? No es difícil la lineal, pero sí tienes que entender bien esto, ¿ya? Y el viernes vemos la cuadrática, en particular lo del vértice y lo de cómo sacar la función, ¿ya? Porque vamos a empezar a trabajar con exponenciales la otra semana, entonces tenemos que tener como bien claro los conceptos de las funciones, cómo crece, cómo decrece, ¿ya? Ya, profe. Entonces el viernes a las 9. Sí, el viernes a las 9 y Ya, profe. reforzamiento de cuadrática. José, ¿de acuerdo? Yo sí, es que profe, yo trabajo en la feria, tengo un puesto en la feria, entonces a lo mejor como esta semana no tenemos clase y no he podido trabajar tanto por las clases que ahora tenemos online, quizás vaya a trabajar. Entonces voy a tratar de meterme a su clase del teléfono. Ya, profe. Igual las dejo grabadas, pues. Si te funciona súper, si no, igual las voy a subir. Como ahora Sí, igual hicimos algo, lo voy a subir, ¿ya? yo me meto del celular cuando voy a trabajar, pero para hacer la prueba tuve que ver sus videos online y todo. Pero Sí, no se pues ya, preocupe, voy a súper. tratar de hacer el intento de meterme. Gracias, cuídense, nos Ya, vemos. entonces vamos, ya, eso, y vamos a hacer ejercicios como de cuadrática que sean un poquito más, quizás complicados. Ya vamos a ver, sobre todo eso de cómo sacar la función, porque yo les enseñé una sola forma, pero eso fue como lo más simple, lo simplifiqué. Vamos a ver que hay varias más, ¿ya? Porque no la voy a hacer con nada. No la puedo hacer No, con pero nada. estaba en los videos. Para No, sí, esa sí. estaba en los videos. Pero está Igual bien, ya. estaba con un poco corto de tiempo, así que, pero bueno. Ya, profe. Ya, bueno, para entrenarlo más para la siguiente. Ya, chiquillos, nos vemos Nos entonces vemos. el viernes a las Esté 9 bien. y yo me voy a preparar con esa materia, ¿ya? Ya, profe. Chau, chau. Chao, gracias. Bye, bye, que estén bien. Igual, chao, chao.